perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo capítulo 6, versículo 15. Muy bien, Josué. Caleb. Hermanito Centeno, ya mira a ver si tienes audio. Listo, hermano. Bueno, Ahí hermanos, puede poner pantalla si quiere. claro. Buenas tardes para todos, el Señor les bendiga y qué bueno que estemos una vez más reunidos para participar de un estudio de la Sagrada Palabra de Dios. Yo les invito a que nos concentremos, puesto que el tema que vamos a estudiar en esta tarde requiere todo nuestro empeño, nuestra dedicación para aprender. Es interesante, ¿no? Es interesante estudiar este tipo de temas porque sé que muchos tienen la duda, muchos tienen alguna incertidumbre, especialmente cuando investigan y a veces dan con algunas fuentes no muy fiables y que lo que hacen es criticar con el fin de dañar nuestra fe. Yo les invito, hermanos, a que examinemos en esta tarde este tema, el nombre de Dios, Jehová o Yahvé. ¿Por qué es importante estudiar acerca de este tema? Hay grupos religiosos que reclaman que no se puede decir Jehová y que nosotros utilizamos un nombre falso, un nombre que no tiene fundamento en los escritos originales de la Biblia, que nuestra versión de la Biblia, la Reina Valera de 1960, es errónea en este respecto. Y así entonces esas críticas surgen debido a que efectivamente el Antiguo Testamento, que fue escrito en hebreo, no contiene ese nombre Jehová, pero vamos a mirar que no es malo usarlo. También es preocupante ver ese crecimiento de esa idea dentro de algunos expositores, maestros, predicadores en la iglesia del Señor. Yo me he sorprendido con algunos que en lo personal he saludado y al despedirse me dicen que Yahweh te bendiga. Entonces uno tiene como esa duda, bueno, ¿por qué utiliza el nombre de esa forma? No es lo acostumbrado, no está mal, no está mal. Pero pregunté por qué lo hacía y empezó con la doctrina de que Jehová es un error y de que debemos decir Yahvé, ¿sí? Asimismo, hoy día hay doctrinas que dicen que ni Yahvé ni Jehová siquiera se deben usar porque es un acomodamiento de algunos, ¿no? Entonces es importante que estudiemos esta temática. Los testigos de Jehová, por ejemplo, discuten por el uso del nombre de Dios. Los mesiánicos exigen que este sea pronunciado en su idioma original. Ellos dicen que si uno no pronuncia el nombre de Dios en su forma original, entonces se peca. Varios grupos religiosos comparten las mismas visiones doctrinales. Y algunos creen que si el nombre de Dios no es pronunciado correctamente e invocado en la oración de manera correcta, entonces se está perdiendo el tiempo y de hecho se está pecando. Dicen que si una iglesia no invoca el verdadero nombre de Dios, entonces es una iglesia falsa y que Dios no escucha las oraciones que hace esa congregación. Y como les digo, lastimosamente varios creyentes se han dejado contaminar por esa falsa enseñanza y se han apartado de la verdad, creyendo que en los grupos donde supuestamente se está pronunciando bien el nombre de Dios, se están haciendo mejor las cosas. Otros creyentes también han mostrado preocupación por el asunto. Entonces, la controversia, mis hermanos, mis hermanas, es sobre el nombre verdadero de Dios, Jehová, Yahvé, o cómo debemos nosotros los cristianos hoy día obrar ante este tema tan interesante. Y es en este estudio donde vamos a abordar eso, pero este estudio va a requerir algo de historia,
Este estudio va a requerir algo de idioma, no es tampoco una profundización exhaustiva, pero sí se requiere que tengamos al menos bases para esto. Por eso les pido que presten atención, que estén atentos, que le pongan el empeño para que la lección fluya y nos agrade y podamos estar también preparados para enseñar esta temática cuando se presente la ocasión de hablar con alguien que llegue a enseñar esto de la manera incorrecta. La pregunta primera es el nombre de Dios. ¿Cuál es el nombre de Dios, no? Éxodo capítulo 3, versos del 13 al 14, en nuestra versión más popularmente usada, la Reina Valera de 1960, dice, dijo Moisés a Dios, perdón. Aquí llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros, ¿no? Moisés fue el primero en preguntarle a Dios su nombre, a lo cual Dios responde, yo soy el que soy. Esta expresión que fue pronunciada por Dios mismo como su propio nombre, tiene un significado que trasciende, un significado filosófico, un significado espiritual que esconde esa pronunciación. Trae la idea de continuidad indefinida, un presente infinito y por ende aplica únicamente a un ser que sea autoexistente, que no tenga principio, que no tenga fin, que no tenga pasado, sino que sea o exista continuamente en un presente constante, ¿no? No sé, aquí me llega un mensaje de que tengo un ruido en el micrófono, no sé si los demás hermanos también estén sintiendo ese ruido. ¿Me avisas, hermano Pablo? Sí, tiene un ruidito ahí, hermanito. Espere, yo miro entonces si apago aquí el aire. De pronto es el aire. Esperen un momento. ¿Qué tal ahora? Estoy hablando. ¿Listo, hermano? Ahí está un poco mejor. ¿Ahora sí? Ahí está un poco mejor ya. Ok, bueno. Entonces, mis hermanos, el nombre de Dios, como pueden ver ustedes en este texto de la Escritura, tiene dos formas. Una forma larga, que es yo soy el que soy, ese es el nombre completo, y tiene una forma corta, más reducida, que es yo soy, ¿no? Y esa expresión que fue pronunciada por Dios como su propio nombre, como les decía, tiene un significado filosófico y espiritual. El nombre de Dios, hermanos, en hebreo, que fue el idioma en que se escribió el Antiguo Testamento, ¿sí? Es Heiel, Ashel, Heiel. Viene de una raíz, de un verbo, que es el verbo ser o existir, que en hebreo es hayal, ¿sí? El verbo ser o existir, de manera pues que Dios se identificó a sí mismo como el ser que siempre existe, el ser que siempre es. No es yo fui en tiempo pasado como si en un futuro pudiese dejar de existir. No es yo seré como si en un futuro él pudiera llegar a mutar, a cambiar, a ser alguien diferente, ¿no? Dios es inmutable. Dice Malaquías, capítulo 3, verso 6, porque yo Jehová no cambio, le dice a los de Israel, ¿no? También aplicando la deidad de Cristo en el Nuevo Testamento, encontramos nosotros que de Jesús se dice
en Hebreos capítulo 13, versículo 8, ¿sí? Se dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esto significa que es inmutable, que no cambia. Por eso siempre el presente continuo se conjuga el nombre de Dios en el presente continuo. Yo soy el que soy. Y se puede resumir, se puede expresar de una forma más breve, como por ejemplo dice ahí el mismo texto, yo soy. Es la forma breve del nombre de Dios que esconde en sí un significado, ¿no? La palabra Heiel, con la que empieza el nombre de Dios, viene del verbo hayal, que significa ser o existir, y trae esa idea de un presente infinito. Conjugado en tiempo presente, Él siempre es, Él siempre existe. Él no trasciende, Él no cambia, Él es el mismo por todos los siglos. Por eso la idea que transmite el nombre de Dios, mis hermanos, es que Dios es eterno. Dios es el ser eterno, la causa del universo, un ser que siempre ha existido en una misma forma, en una misma sustancia y que no varía. La expresión no aparece ni en tiempo pasado, ni tampoco aparece en tiempo futuro, sino que es un presente perfecto, indefinido, ¿no? Como les decía ahorita, no es yo fui, como para que se trate de un ser que perdió su existencia, ¿no? Su esencia, o que puede llegar a dejar de existir. Tampoco es yo seré, como si se tratara de un ser que cambia o que evoluciona, ¿sí? O uno que todavía no es lo que debe ser aún y que está mutando, que está cambiando, ¿no? Dios es siempre yo soy, porque se trata de un ser que siempre existe en una misma forma, en una misma sustancia. No tiene entonces principio, no tiene fin. Por eso no se les haga extraño, mis hermanos, que cuando lean las escrituras se topen en algunos pasajes con ese tipo de conjugación acerca de Dios. A veces uno lee textos donde uno dice, bueno, gramaticalmente debiera decir de esta manera, pero no lo dice así. ¿Por qué? Es precisamente porque se refiere a Dios en su presente continuo. El Salmo 92 es uno de los tantos textos que nos ejemplifica eso. Dice el Salmo, antes que naciesen los montes y que formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Gramaticalmente debiera decir, tú eras Dios. Tú eras antes de que nacieran los montes, antes de que se formen la tierra y el mundo. Antes del tiempo tú ya existías, debiera ser la pronunciación gramatical. Pero estamos hablando de un ser que está en un presente continuo por toda la eternidad, que trasciende nuestro pensamiento, que trasciende nuestra idea del tiempo. Por eso el Salmo dice, tú eres Dios. Cuando Jesús le dijo a los fariseos, porque los fariseos le dijeron, ¿cómo puedes decir que conoces a Abraham? No tiene ni siquiera 50 años y dices que conoces a Abraham. Jesús les contestó, antes que Abraham fuese, yo soy. Cuando gramaticalmente debería decir, antes de que Abraham fuese o existiera, yo ya existía o yo era, porque existo antes que él, pero el verbo que usó fue en un tiempo presente. Yo soy, aplicando el nombre de Dios para sí mismo. Entonces, ahora, hay un factor en todos los idiomas y que estos que reclaman que se tiene que pronunciar el nombre de Dios de una forma perfecta en el idioma original y que si no se hace de esa manera no se es salvo o es una falsa religión o estamos pecando o estamos haciendo mal las cosas, esos que abogan por ese tipo de argumentos y de ideas generalmente ignoran que todos los idiomas, los nombres suelen tener contracciones o formas breves, reducidas, resumidas. Generalmente se dice ese término, ¿no? Contracciones de los nombres. Por ejemplo,
Es muy común que en nuestro idioma el nombre Fernando se diga de manera contraída Fercho. Entonces uno saluda a un Fernando, hola Fercho. ¿Por qué le dicen Fercho? Pues se llama Fernando y su contracción generalmente es esa. Y así muchos nombres tienen sus contracciones, ¿no? El nombre de Dios, mis hermanos, va a sonar sorprendente, pero el nombre de Dios no estuvo exento en las escrituras de tener sus formas contraídas, su contracción. Y la contracción que vemos nosotros a lo largo del Antiguo Testamento y que a la vez no vemos porque la tenemos en español, pero que sí está constantemente, es esta. Éxodo 6, versículos de 2 al 3, y lo sustraje de una versión de la Biblia que se llama la Biblia textual, tercera edición. Habló Elohim en hebreo es Dios, habló Elohim a Moisés y le dijo, yo soy, y aparecen las consonantes del nombre sagrado, YHVH en nuestro idioma, y que los eruditos, los expertos creen que se debió pronunciar Yahvé, ¿sí? Yo soy Yahvé. Yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como El Shaddai. Ese término El Shaddai significa Dios omnipotente, El Shaddai. Pero con mi nombre Yahvé o YHVH no me di a conocer a ellos. Interesante que si el nombre de Dios, como dicen estas religiones, fuese tan imprescindible pronunciarlo, decirlo para ser salvo, para no pecar, pues es increíble que Abraham, Isaac y Jacob no hubieran conocido jamás esa contracción, ese nombre, ¿no? Yahvé, porque ese texto está diciendo claramente que a Abraham, a Isaac y a Jacob se les apareció, fue como el Shaddai, el Dios omnipotente, pero con el nombre no se dio a conocer. Aquí tenemos claramente que Dios se le llama Yahvé o con las 4 consonantes o el tetragrama. ¿Y eso por qué? Porque si él en Éxodo 3 dice que su nombre es yo soy el que soy, luego cambia por estas 4 consonantes. Como les digo, esas 4 consonantes están en el nombre yo soy el que soy, solamente que es una contracción que viene del idioma hebreo, así como en español, el ejemplo que les pongo de llamarle Fernando, Fercho, a los que se llaman Fernando, pues entonces yo soy el que soy, tiene su contracción, es YHVH, ¿sí? Esto es importante que lo entendamos, el por qué aparece en la Biblia las 4 consonantes, algo muy diferente a lo que aparece en Éxodo capítulo 3, versículos del 14 al 15. El tetragrama, las 4 consonantes, en realidad son entonces una contracción del nombre original de Dios, es decir, de yo soy el que soy. Aprendámonos esto, mis hermanos, a la hora de explicar o hablar con otros sobre el nombre sagrado, ¿no? Y observemos que cada consonante, a excepción de la V, son las que contienen el verbo ser del hebreo hayá, ¿sí? Así que podemos concluir que las consonantes YHVH son en realidad una forma, una abreviatura, diríamos más bien, de yo soy el que soy. Dios mismo en el Antiguo Testamento aclaró que su nombre sea en la forma larga, yo soy el que soy, o en su forma abreviada o contraída, jamás fue dado a conocer a los antepasados como Abraham, y ahí tenemos el texto en pantalla, ¿no? En cuanto a la pronunciación, que es lo que más se discute, bueno, cómo se decían esas consonantes, cómo se pronunciaban, ya que el hebreo para ellas no tenía vocales, ¿no? Entonces, ¿cómo era la pronunciación correcta? ¿Y por qué decimos Jehová? Nosotros generalmente decimos Jehová. En la ley de Moisés, hermanos, en la ley de Moisés, y vamos a hablar, enfatizar este punto, la pronunciación del nombre divino.
En la ley de Moisés y exactamente en el tercer mandamiento de la ley, Dios prohibió que su nombre fuera usado en vano. Éxodo capítulo 20, verso 7 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y fue debido a esto que los judíos, hermanos, y aquí vamos a conocer un poco de la historia sobre el nombre de Dios, fue debido a ese mandamiento que los judíos, especialmente después del cautiverio babilónico, después del castigo que sufrieron por parte de los babilonios, porque se volvieron idólatras y maldecían el nombre de Dios. Debido a eso, se esforzaron por ser más fieles y fueron más estrictos en cuanto a hacer cumplir esta ley que tenemos en pantalla, en Éxodo 27, ¿no? Se volvieron los judíos muy, muy estrictos y comenzaron a abstenerse de pronunciar el nombre de Dios. Además, hubo otro fenómeno que vino sobre la nación de Israel. La lengua original de ellos era el hebreo, ellos hablaban hebreo. Pero cuando se fueron llevados cautivos a Babilonia, 70 años, imagínate tú, esclavo en otra nación, 70 años, ese idioma hebreo se fue mezclando con el idioma de los babilonios, que era el caldeo. La mezcla del idioma hebreo y el caldeo dio origen al idioma arameo. Ese idioma arameo fue el que Israel habló después del cautiverio y fue el idioma oficial en los tiempos de Jesús. Era el idioma que habló Jesús, que hablaron los apóstoles. Ellos hablaron fue arameo, aunque solamente en Israel. Fuera de Israel, el idioma oficial en esa época, en los días de los apóstoles, era el idioma griego. A pesar de que Roma tenía el poder, todavía no se hablaba latín, ¿no? Se hablaba era el griego, pero internamente en Israel se hablaba arameo. El hebreo ya era para los tiempos de Jesús una lengua muerta. Solo unos pocos rabinos en las sinagogas leían las escrituras en hebreo. Es por eso que cuando Jesús está en la cruz y dice, Elí, Elí, lama sabactani, los judíos no entendieron qué era lo que decía, se confundieron pensando, este está llamando a Elías, dice el texto sagrado, ¿no? Pero estaba hablando en hebreo, estaba pronunciando a Dios, invocando a Dios, citando, en este caso, las escrituras, que es el Salmo 22, así comienza el Salmo 22, y no le entendieron, no entendieron a Jesús. Entonces, mis hermanos, esa es más o menos la historia del por qué la pronunciación del nombre de Dios se fue perdiendo. Era un nombre en hebreo y el hebreo empezó a convertirse en una lengua muerta después del cautiverio babilónico. Ciertos rabinos la pronunciaban, lo hablaban, pero se volvieron estrictos en cuanto a este mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Entonces ellos, cuando empezaron a transcribir las escrituras, acuérdense, o si no tienen idea, en aquel entonces no existía ni siquiera la máquina de escribir, no existía la imprenta, se escribía a manuscrito, a mano, por eso llaman manuscritos. Y entonces los escribas, que eran los encargados de transcribir los textos que se iban deteriorando con el pasar del tiempo, ellos dejaron de escribir inclusive el nombre de Dios por considerarlo tan sublime, tan sagrado. Ya se volvieron muy radicales en esta cuestión y dejaron aún de escribirlo y lo reemplazaron por Adonai. Adonai. Adonai significa el Señor, ¿sí? Adonai, el Señor. Se reemplazó después del siglo VI, V, IV antes de Cristo, empezaron a reemplazar el tetragrama, las 4 consonantes, por Adonai, de manera que la pronunciación perfecta, correcta de esas 4 consonantes se fue perdiendo, fue quedando en el olvido. Solo unos pocos rabinos llegaron a entender o a conocer. El nombre de Dios, mis hermanos, no contenía vocales, así que para que los judíos pudieran pronunciarlo,
los copistas o escribanos usaban eran marcas y puntos sobre esas consonantes, y solo los expertos en ese idioma en aquel tiempo podían pronunciarlo. Esta práctica de no decir el nombre de Dios y de sustituirlo por Adonai con el tiempo ocasionó que se olvidaran por completo de cómo era la pronunciación de ese nombre. Los expertos en el idioma, los expertos hoy día, hebraístas, personas que conocen a la perfección el idioma hebreo, en su gran mayoría concuerdan que la pronunciación correcta debió ser Yahvé. Voy a leerles estas cuestiones que es lo que les estoy explicando, ¿no? El nombre de Dios no contenía vocales, así que para que los judíos pudieran pronunciarlo, los copistas o escribanos usaban marcas y puntos sobre las consonantes o debajo de ellas. Sin embargo, se volvió una regla general que cuando algún escriba se topaba con el nombre de Dios en un manuscrito, no ponía ninguna marca en él para asegurarse de que quien fuera a leer el texto sagrado no usara el nombre de Dios en vano, cumpliendo con Éxodo 20, versículo 7. Ya fueron muy radicales. En los días de Jesús ya habían establecido unas normas extremadamente exageradas, ¿no? Lavarse las manos antes de comer como un ritual, y bueno, Jesús les censuró ese tipo de prácticas, ¿no? Los nombres, el nombre de Dios, ¿cuál es la vocal inicial para las consonantes? Y, H, V, H, todos concuerdan que es la A, por eso concuerdan que debió haber sido Yahvé, ¿sí? Que la vocal principal debe ser la A. ¿Por qué? Por la siguiente razón. Aquí la explico. Una de las palabras más ampliamente conocidas en el mundo es aleluya. En hebreo, aleluya es aleluya. Esta palabra contiene el significado de alaben a Yah, donde Yah, ¿qué es Yah? Es un prefijo del nombre de Dios, es otra contracción o abreviatura, pero mucho más corta. O sea, el nombre completo es yo soy el que soy. Se puede decir más corto, yo soy. Una contracción, YHVH. Ahora, una forma mucho más contraída es Yah, ¿sí? El detalle es que esta forma tiene vocal. El uso de la A es entonces una clara indicación de que ella debió ser la primer vocal que se usaba para pronunciar el tetragrama, ¿no? Ahora, los nombres de varios personajes de la Biblia, como Isaías en hebreo, ¿no? Yeshayá, ¿sí? Yeshayá contiene el nombre de Dios. Yah es de Yahvé o de yo soy el que soy, las consonantes, ¿no? Pero una forma contraída, y la primer vocal para ese nombre es la A. Jeremías, Yirmeyah, eso es el nombre de Jeremías. Sofonías, Zefanyah, todas contienen el nombre de Dios. Nehemías, Nehemyah. La pronunciación entonces, hermanos, más probable por estas indicaciones en estos nombres, en el término aleluya, es que el nombre debió haber sido originalmente, su pronunciación, Yahvé, ¿no? Entonces, esto para que lo sepamos. Varios salmos, hermanos, ustedes si han leído los salmos completos, van a notar que aparece esa forma contraída, Yah, ¿sí? Como el nombre de Dios, siendo el Salmo 68:4 el más explícito en decirnos que ese es el nombre de Dios también. Y esto demuestra, esto prueba que realmente la A fue la primer vocal que debieron usar los hebreos para pronunciar el nombre de Dios. Vamos a mirar esa abreviatura o contracción del nombre en el libro de los Salmos. El nombre en el libro de los Salmos, incluso en nuestra versión Reina Valera aparece. El Salmo 68:18 dice: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos ya Dios. Noten ustedes que en la misma Biblia nuestra aparece esa forma abreviada. Entonces recuerden, el nombre completo, yo soy el que soy. Más breve, yo soy. Abreviado, contraído, como cuando en vez de decir Fernando dices Fercho, Yahvé, o las consonantes, YHVH. Y mucho más contraídos, en vez de decir Fercho, Fernando, Fercho, Fer. Entonces, aquí en este caso, es una comparación,
sería ya Dios, ¿sí? Miremos este, Salmo 94:12, bienaventurado el hombre a quien tú ya corriges y en tu ley lo instruyes. Salmo 102, verso 18, se escribirá esto para la generación venidera y el pueblo que está por nacer alabará a Yah, ¿sí? O sea, a Dios. Desde la angustia invoqué a Yah y me respondió Yah, poniéndome en lugar espacioso. Salmo 118, verso 5. O sea, esta contracción del nombre de Dios abunda bastante en el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de los Salmos. Todo lo que respira, ¿quién no ha leído este? Todo lo que respira, alabe a Yah, y luego aleluya, ¿sí? Salmo 150, verso 6. Y este que dice que ese es el nombre de Dios, ¿no? El Salmo 68:4. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos, ya es su nombre, alegraos delante de él. Cuando un testigo de Jehová o un mesiánico vaya a tu casa o charles con él y te diga, tienes que pronunciar correctamente el nombre de Dios y si no pecas, cítale el Salmo 68:4 y dile, bueno, le voy a decir ya, porque aquí este texto dice que ese es el nombre de él y que yo le puedo decir así, ya. No les va a gustar, pero está en la Biblia, ¿no? Entonces, podrías entablar una conversación para explicarle el por qué aparece, incluso en la Biblia de ellos aparece así. Entonces tú le puedes argumentar con estos textos. Ahí les regalo, mis hermanos, entonces unos textos muy apropiados para generar esa controversia e instar a los demás a hablar sobre el tema, a estudiarlo y animarlos a que todo tema acerca de la escritura debe ser interesante para el que busca acerca de Dios. Vale la pena aclarar también, como para reforzar, que el nombre de Dios se debió haber pronunciado Yahvé. Vale la pena aclarar que la iglesia griega ortodoxa, o sea, la segunda considerada más antigua junto con la católica, que a pesar de que son sectas hoy día, en algún tiempo fueron la iglesia del Señor cuando no se habían extraviado como hoy día, y son iglesias que existen desde el siglo II, III después de Cristo, y que ellas pues tienen ese privilegio de tener los manuscritos antiguos de los cuales se traducen nuestras Biblias. Eso muchos no lo saben, ¿no? De ahí se traducen nuestras Biblias. Y esta iglesia ortodoxa en sus manuscritos contiene las expresiones Javé en sus manuscritos, o Jao, que es una derivación de Ya, ¿no? Indicando una vez más estos manuscritos que la pronunciación Yahvé debió haber sido la más correcta. También hay datos, evidencias, ¿no? De escritos antiguos, manuscritos, papiros inclusive, de samaritanos. Los samaritanos no fueron desterrados por los babilonios en los días de la guerra, se separaron del reino de Judá, según las escrituras, y usaron el término, aparece en esos manuscritos, Yahvé, claramente aparece, para designar el nombre de Dios, y esto es un refuerzo de que el nombre de Dios, el que se debió haber pronunciado fue Yahvé. Pero bueno, yo sé que hasta acá todos deben tener la duda, bueno, hermanos, si esto fue así, entonces nosotros, ¿por qué decimos Jehová? ¿De dónde sacaron Jehová? Eso debe ser pecado, decir Jehová. Y toda esta temática que hemos estudiado, hermanos, la conocen muchos, y por eso es que argumentan que Jehová es error, que no debes decir Jehová. Vamos a ver que sí se puede y que no hay ningún conflicto en ello. Hablemos entonces del origen del término Jehová. A ver qué pasa, qué sucede. Cerca del año 700, hermanos, ya después de que inclusive el idioma griego, el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento, se convirtió también en lengua muerta, porque es que ese idioma no se habla hoy día en ningún país, ¿no? El griego que se habla hoy es un griego diferente al griego bíblico. Y se convirtió el idioma oficial del mundo, el latín, y se tradujeron Biblias al latín, pasaron del hebreo al latín, del griego al latín. Hubo un grupo de hebraístas judíos llamados masoretas. Ellos se dedicaron a rescatar el nombre de Dios, a volver a escribir en el hebreo, transcribir las escrituras nuevamente al hebreo, el Antiguo Testamento en particular.
Y para ese entonces, y vamos a hablar de estos masoretas, y aquí les tengo el dato, inclusive la página web de donde tomé el dato, eran rabinos y escribas estudiosos que compilaban el llamado texto masotérico. Tengan en cuenta eso, texto masotérico, que es el texto más usado, mírenlo bien lo que dice ahí, para hacer traducciones. Y es visto por muchos estudiosos como el más fiable del Antiguo Testamento. O sea, mi hermano, que si tú tienes una Biblia y al principio lees que dice Sociedades Bíblicas Unidas trabajó en la traducción de estos textos, o si tienes Sociedades Bíblicas Iberoamericanas, Biblia de las Américas, ellas de dónde tradujeron el Antiguo Testamento, bueno, del texto masotérico, ¿no? Por los masoretas, que fueron los que compilaron el Antiguo Testamento nuevamente al hebreo. Los masoretas empezaron sus trabajos, miren las fechas, siglos después de Cristo, y lo siguieron hasta el siglo XI, con algunas adiciones hasta el siglo XVI, ¿no? Estos masoretas, cuando rescataron supuestamente, entre comillas, el nombre de Dios, ¿qué fue lo que hicieron, hermanos? Y ahí hoy se originó el nombre Jehová. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Bueno, ellos tomaron el término Adonai. ¿Qué significa Adonai? Yo les dije ahorita, significa el Señor. Ellos tomaron ese término Adonai y tomaron las vocales de ese término, Adonai, que en realidad la pronunciación correcta es, la A inicial se pronuncia como una E, Edonai, ¿no? Y Edonai, el Señor significa. Y luego tomaron las consonantes, el tetragrama del nombre de Dios, YHVH, que la mayoría aboga por Yahvé, que debe ser la forma correcta, yo también lo creo. ¿Qué significan esas consonantes? Éxodo 3, verso 14, dice que significan yo soy el que soy. Es una abreviación, una contracción de ese nombre, yo soy el que soy. ¿Qué hicieron los masoretas? Bueno, para rescatar la pronunciación o para generar una pronunciación que no sea antiescritural, antibíblica, que no sea blasfema, que no sea herética, tergiversada, pues simplemente sustrajeron las vocales, la A, la O y la final, que en realidad suena como una vocal en el hebreo, y se las injertaron a las consonantes. Eso fue en el año 700. Entonces queda una combinación como Yahvé el Señor, o yo soy el que soy, es el Señor. Cuando juntas eso, ese es el significado que emana el término, y obviamente el término queda Yahovai, que cuando ese término Yahovai del hebreo se translitera al latín, de ahí sale prácticamente lo mismo, es una transliteración, o sea, Jehová. Ese es el origen del nombre Jehová. ¿Es pecaminoso ese nombre? No. Contiene tanto las consonantes del nombre divino, que se refieren al gran yo soy el que soy, como las vocales de Adonai, que significan el Señor. De manera que cuando tú dices Jehová, prácticamente estás diciendo Yahvé el Señor. Es una forma contraída de decir Yahvé el Señor. Y si le oras, ¿a quién le estás orando? Con ese nombre, con ese término. Le estás orando a Yahvé el Señor, estás invocando a Dios, te estás refiriendo al Dios verdadero. No tiene ningún inconveniente, ningún problema. Además, el Antiguo Testamento arroja tantos nombres para Dios: el Shaddai, ¿sí? El omnipotente, Yahvé, yo soy el que soy. Entonces, no hay ninguna impropiedad en usar el término Jehová. El que crea que usar el término Jehová es pecado o está mal porque tuvo su origen por en el año 700 después de Cristo, pues entonces considere que decir Yahvé el Señor es pecado, porque prácticamente el uno es el equivalente del otro, es la unión de ambos términos, así que no hay ninguna impropiedad en usar esa terminología, ¿no?
La forma latina de esta expresión dio finalmente como resultado el nombre Jehová, que fue adoptado por muchas corrientes protestantes de la época de la Reforma Protestante. Tradujeron de los textos más esotéricos del Antiguo Testamento, particularmente Casiodoro de Reina en 1520, que fue el primero en hacer nuestra versión Reina Valera. Entonces, no hay ninguna impropiedad en decir Jehová. ¿Por qué? Porque está compuesto de dos términos bíblicos, las consonantes Yahvé y yo soy el que soy, Yahvé, yo soy el que soy, y Adonai, que significa el Señor. ¿Y Dios quién es? Dios es tanto Yahvé como Adonai. Y si las juntas, pues Él es ambas cosas y tú puedes decirlo. No hay ningún inconveniente. Y si pronuncias Jehová, es una combinación de esos dos términos. No hay blasfemia, no hay nada de indignificación hacia el Creador. No hay ningún inconveniente, ¿no? Charles Taze Russell, el fundador de los Testigos de Jehová en 1876, no sabía nada de este meollo, de toda esta historia que yo acabo de contarles, no sabía nada sobre el nombre de Dios, y entonces se inventó la doctrina de él, ¿no? Y adoptó la forma latinizada Jehová como un distintivo. Para él eso, los que digan Jehová son los que usan el verdadero nombre de Dios. Y hasta el día de hoy esta secta reclama ser la única que usa el verdadero nombre de Dios. De hecho, ahí tienen en pantalla un ejemplar de la revista La Atalaya, donde en esa revista se discute y se exige que el nombre de Dios debe ser Jehová, pero en una total ignorancia de que el término nació fue en el año 700 después de Cristo, aunque no hay tampoco impropiedad en pronunciarlo porque es un compuesto de Yahvé y de el Señor, o sea, del nombre de Dios con el término el Señor en los idiomas originales, ¿no? Ahora, hermanos, el nombre sagrado en el Nuevo Testamento, Jesús. ¿Cómo se refirió Jesús a Dios? No encontramos las consonantes en el Nuevo Testamento y algunos se preguntará, bueno, ¿por qué? Ya les expliqué. En los tiempos de Jesús, el hebreo ya era un idioma muerto. Se hablaba arameo. En arameo no había un equivalente a ese nombre. Además, se hablaba arameo solo dentro de Israel, porque también se hablaba mayormente griego. Y el Nuevo Testamento, como no fue un testamento, o las escrituras del Nuevo Testamento no son para judíos solamente, ya de Dios no era Dios de los judíos nomás, sino Dios de los gentiles, pues tenía que escribirse en un idioma universal, en un idioma para todo el mundo. Por eso el Nuevo Testamento difiere del Antiguo en cuanto al idioma. El Antiguo fue escrito en hebreo porque fue única y exclusivamente para el pueblo hebreo, para el pueblo de Israel. Pero el Nuevo Testamento, Dios, el Espíritu Santo, demandó que se escribiera en el idioma griego, que era el idioma universal en aquella época. Y entonces lo que vemos nosotros en el Nuevo Testamento es Jesús utilizando para el término para referirse a Dios fue Padre. Padre, siempre es así. Mateo 6:9, vosotros pues oraréis así: Padre eterno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Marcos 13:36, y decía, Abba Padre. Estas son oraciones de Jesús. Todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Padre, se refirió Jesús a Dios. ¿Significa eso que el nombre sagrado no aparece en el Nuevo Testamento? Yo veo que el nombre sagrado sí aparece en el Nuevo Testamento y les voy a mostrar que sí aparece. Pero antes de hablar de eso, quiero que miremos este texto que es el texto clave de los que reclaman que se tiene que pronunciar en hebreo y que si no se pronuncia es pecado y que estás mal al decir Jehová y esto y aquello. Vea, el texto de los testigos de Jehová también es Juan 17:6, que dice, donde Jesús dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ellos, ¿cómo argumentan con esto? Ellos dicen, vea,
Jesús manifestó el nombre de Dios a los hombres. ¿Por qué nosotros no lo debemos manifestar si estamos siguiendo a Jesús? Tenemos que imitar a Jesús. Si Jesús pronunció el nombre de Dios, pues nosotros debemos pronunciarlo, y si no lo pronunciamos no somos seguidores de Jesús. ¿Por qué? Porque Juan 17:6 dice: he manifestado tu nombre a los hombres. Ellos están ignorando dos cosas importantes acá con ese texto de Juan 17:6, y lo vamos a tratar en este momento. Primero, la palabra manifestar. He manifestado. ¿Qué significa manifestar? No es pronunciar. Manifestar no significa pronunciar. Miremos qué significa según este diccionario. Diccionario Vine. Es un diccionario que define las palabras del hebreo, griego y arameo. Dice que manifestar en griego es fanero. Y fanero significa hacer visible, claro, manifiesto, conocido. O sea que este término manifestar se refiere a cosas que estaban desconocidas, ocultas, guardadas, que nadie las sabía, pero que en determinado momento se dieron a conocer. Es decir, se mostraron, se hicieron visibles. Faneró, o sea, se manifestaron. Ahí hay un serio problema con los que dicen: vea, Jesús manifestó el nombre de Dios a los discípulos y a los del pueblo de Israel. Hay un serio problema. ¿Por qué? Los israelitas conocían perfectamente el nombre de Dios. Tenían las escrituras hebreas y en arameo también. Los rabinos, los que hablaban hebreo en las sinagogas, conocían perfectamente el nombre de Dios. Entonces Jesús no les manifestó nada. ¿Qué es manifestar? Dar a conocer, hacer algo visible. ¿Qué le dio a conocer a los israelitas en cuanto al nombre verdadero de Dios si ya lo conocían? Ahí no tiene sentido eso de que les manifestó, porque en realidad manifestarle es como si yo a nuestras hermanas Luisa e Isabel dijera que les voy a mostrar Puebla. Me disculpan si de pronto no es, pero pongo este ejemplo: les voy a mostrar Puebla. Hombre, ya lo conocen, yo no les muestro nada, ellas son las que me muestran a mí eso, ¿sí? O como si ellas vinieran aquí y me dijeran que me van a manifestar, a dar a conocer la Dorada Caldas, ¿no? Es al revés, ¿no? Jesús, ¿qué les iba a manifestar respecto al nombre de Dios a un pueblo hebreo, a un pueblo judío que conocía perfectamente el nombre de Dios y que desde la más remota infancia, al 8º día, eran circuncidados los varones y conocían el nombre de Dios? Ahí Jesús no está diciendo entonces que enseñó el nombre de Dios. Segundo, el término nombre. Ignoran muchos que la palabra nombre en la Biblia no siempre se refiere a cómo se llama la persona, el nombre de pila, sino que la palabra nombre también se utiliza como sinónimo de autoridad. Dice Hechos 4:7, poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad? O la variable, ¿en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Y es que la palabra nombre tiene esa connotación. Es un sinónimo también en las escrituras de autoridad, de voluntad, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros oímos el término, el policía viene y dice: te arresto en nombre de la ley. El policía no está diciendo que hay una señora que se llama Ley y que lo mandó a arrestar. Porque hay nombre, no significa o no se usa con la idea de cómo se llama la persona, el nombre de pila, la identificación, ¿no? Cuando el policía dice: te arresto en nombre de la ley, está diciendo que la ley lo autorizó, y ahí la palabra nombre es sinónimo de autoridad, como pueden ver en este texto, que es lo que le preguntan los del Sanedrín a Pedro y a Juan, los apóstoles, cuando los tomaron prisioneros. Les preguntaron con qué autoridad o en qué nombre. Ahí nombre tiene la connotación de autoridad, voluntad. A ver, hacen ustedes estas cosas, es lo que están preguntando. La palabra nombre, y de hecho el mismo diccionario de palabras hebreas nos dice, el término en el nombre, in onomatitino, significa hacer una cosa por el mandamiento o autoridad de alguien, actuar en su beneficio promoviendo su causa, no necesariamente el nombre de pila. De ahí que muchos se confunden con esa doctrina de bautizar en el nombre, pero en el nombre de quién, de Jesús o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esos textos no nos dicen qué pronunciar a la hora del bautismo. Esos los textos lo que nos dicen es qué hacer, bajo qué autoridad hacerlo.
¿Con qué autoridad bautizar? Entonces, esto es una temática que la vamos a dejar, si Dios lo permite, para otra ocasión, pero me interesa que entendamos entonces este texto, Juan 17:6, cuando Jesús dijo, he manifestado tu nombre. Primeramente, la palabra manifestar era que estaba oculto, nadie lo conocía y que Jesús lo dio a conocer. Segundo, tu nombre significa, lo que dio a conocer Jesús fue la autoridad, la voluntad, no el nombre que ya el pueblo de Israel conocía desde la más remota infancia y desde 1500 años atrás, ¿no? Lo que dio a conocer Jesús fue su voluntad, su autoridad, o sea, el evangelio. Y el evangelio sí era algo que en los días de Jesús antes no se había manifestado, pero que en los días de los apóstoles, como dice Colosenses 1:26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado. La palabra manifestado, recuerde, significa que era algo que estaba oculto, desconocido y ahora se da a conocer. Eso es manifestar a sus santos. Entonces, ese texto de Juan 17:6 no manda a pronunciar ningún nombre de manera correcta. Lo que Jesús está diciendo era que Él fue el que trajo el evangelio al mundo, ¿no? Interesante esto, ¿no? ¿Es pecado entonces que el nombre de Dios sea en el Nuevo Testamento, que el nombre de Dios en el Nuevo Testamento se hubiera sustituido? Claro, porque nosotros leemos a veces textos en el Nuevo Testamento que vienen del Antiguo, citas del Antiguo Testamento que aparecen en el Nuevo, y que en el Antiguo decían Jehová o Yahvé, y en el Nuevo Testamento no dice así, dice Señor. ¿Es pecado eso? Los testigos de Jehová en su Biblia, y ya con esto voy a terminar, denme en 5 minutos, mis hermanos. Los testigos de Jehová en su traducción del Nuevo Mundo, en el prólogo de esta Biblia, dice, la mayor ofensa, ellos tratan eso como pecado, que los traductores modernos cometen contra el autor divino de las Santas Escrituras, es suprimir u ocultar su particular nombre personal. En realidad su nombre aparece en el texto hebreo 6.828 veces en la forma Yahvé, ¿no? Llamada generalmente el tetragrammatón, que literalmente significa que tiene 4 letras. Al emplear el nombre Jehová, nos hemos apegado estrechamente a los textos en las lenguas originales y no hemos seguido la práctica de sustituir. Y es que en el Nuevo Testamento se dice es Señor, ¿sí? Como por ejemplo, en el Salmo 110 dice, dijo Jehová mi Señor, siéntate a mi diestra. Pero en el Nuevo Testamento Jesús cita ese Salmo y dice el texto, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Ya no se usa el término Jehová. Y dicen estos que eso es un pecado, que eso es un error. Y ellos dicen, hemos buscado acuerdo con nosotros en versiones hebreas disponibles de las escrituras griegas cristianas para confirmar nuestra traducción, y hemos vertido el nombre divino 237 veces en el cuerpo de nuestra traducción de las escrituras griegas cristianas. O sea, por eso es que cuando usted toma una Biblia de los testigos de Jehová, en el Nuevo Testamento aparece el nombre Jehová, porque ellos se tomaron el trabajo de rescatar esa mala práctica que hacemos nosotros. Pero no es ninguna mala práctica sustituir el nombre de Dios. ¿Sabían ustedes que desde los tiempos del Antiguo Testamento los escritores lo sustituían? Les voy a mostrar un ejemplo. El Salmo 14 utiliza mucho el término Jehová. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos. En el verso 4 dice, devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. En el verso 6 dice, del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Y en el verso 7 dice, oh, que de Sión saliera la salvación de Israel cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo. Resulta, hermanos, que hay un salmo idéntico al Salmo 14, escrito más o menos en la misma época, es el Salmo 53, pero solo tiene un detalle este salmo, y usted lo puede corroborar en su Biblia, que sustituyó el término Jehová del Salmo 14 y lo reemplazó por el término Dios, de manera que usted puede leer ese mismo salmo sin que diga Jehová, sino Dios. Tomen nota de esto, comparen los dos salmos. Es el mismo salmo, pero uno sí utiliza el nombre Jehová y el otro Dios. La pregunta es, ¿pecó el autor del Salmo 53?
pecó por sustituir el término Jehová por Dios. Si ellos son consecuentes, los testigos y otros, de que eso para ellos es pecado, debieran tachar de sus Biblias el Salmo 53, que es especial, es idéntico al Salmo 14, pero sustituyendo el nombre de Dios. Si no fue pecado sustituirlo en el Antiguo Testamento, pues no es pecado en el Nuevo Testamento cuando los apóstoles reemplazaron el término por Señor a lo largo del Nuevo Testamento. No hay ninguna impropiedad. El nombre de Dios en el Nuevo Testamento, con esto finalizo, sí aparece en el Nuevo Testamento. Yo soy el que soy, sí aparece en el Nuevo Testamento. Apocalipsis 1:4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es. Esa frase del que es el nombre de Dios. Yo soy, refiriéndose a Dios, el que es, el que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Jesús en Juan 8:24 dijo: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Note usted que el nombre de Dios sí está en el Nuevo Testamento y Jesús lo aplicó a sí mismo en este texto de Juan 8:24. Juan 8:28, les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Juan 8:58, Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. O sea, el nombre de Dios en el Nuevo Testamento aparece abundantemente. Y Juan 18 del 5 al 6. Recuerden que la guarnición, los soldados de los principales sacerdotes eran judíos. Cuando fueron a tomar preso a Jesús en el monte Getsemaní, como judíos oyeron ese nombre de Dios y le guardaban mucha reverencia. Por eso cuando preguntaron por Jesús, Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba, y cuando les dijo: yo soy, ¿qué hicieron esta guarnición de judíos? Por reverencia, retrocedieron y cayeron a tierra. Ahí tenemos entonces, hermanos, que el Nuevo Testamento sí contiene el nombre de Dios, el nombre sagrado. Ahí está el tema, el nombre de Dios, Jehová o Yahvé. Bueno, si queremos ser originales y exigir estrictamente que se tiene que pronunciar en el idioma original, pues Yahvé no es Yahvé es la forma correcta, pero debiéramos aprenderlo en griego, Yahvé, y entonces no pecaríamos. Pero no hay que ser estrictos en eso, porque primeramente Jesús no lo fue. Y el término Jehová, como vimos, se origina de dos, tanto de Yahvé como de Adonai, que significa el Señor. Juntarlos y contraerlos es como decir Yahvé el Señor. Jehová es una forma abreviada de dos términos, Yahvé y Adonai, de manera que si las pronuncias no pecas, porque estás invocando al Dios de la Biblia, que se le refiere a él como el Señor y se le refiere como Yahvé. Júntalos y te da Jehová en el idioma hebreo, y transliterado a nuestro idioma queda así. Entonces, mis hermanos, espero que esta lección sea de provecho para nuestro conocimiento, ¿no? Nuestro conocimiento de este tema, que nos haya interesado, que hayan tomado nota. Algunas cosas son difíciles de entender, pero espero que la mayoría de este tema haya sido bien asimilado y bien recibido por parte de ustedes. Muchas gracias por la atención que me prestaron, y que el Señor les bendiga. Él es Jehová el Señor, Dios de la creación. Él es Jehová el Señor, Dios poderoso, Señor de Gilead, la roca eterna. Él es Señor que nos puede restaurar. Él es el gran yo soy, el Dios de Abraham, Señor Jehová Chalón, el Dios de paz y amor, el Dios de Israel, Señor eterno, y es gran Señor que nos puede restaurar. Canta aleluya, canta aleluya. Canta aleluya, canta aleluya. Él es Señor Jehová,
Dios poderoso, y es gran Señor que nos puede restaurar. Él es gran protector, Señor Jehová Jireh, glorioso Salvador, nuestro Mesías, el Hijo que murió por darnos salvación. Él es Señor que nos puede restaurar. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Señor Jehová, Dios poderoso, y es gran Señor que nos puede restaurar. Y es gran Señor que nos puede restaurar. Vamos a hacer una oración dándole gracias a Dios por esta lección que hemos tenido y por esta oportunidad maravillosa que nos da de estar aquí congregados para alabarlo y glorificar.